A raíz del último vídeo que hicimos sobre el álbum Vista de Leuchtturm para guardar las monedas de 2 euros, muchos me habéis preguntado sobre otros sistemas para poder clasificar estas monedas. En este vídeo vamos a ver unos cuantos sistemas más. Si estáis interesados, no os lo perdáis, suscribiros al canal y activar la campanita. El sistema más habitual que se suele utilizar para guardar y conservar y clasificar monedas que no son de mucho valor, como pueden ser las monedas de 2 euros, es el de los cartoncillos. Estos cartones en los cuales se inserta la moneda permiten luego, la gran ventaja que tienen es que permiten luego escribir en ellos pues desde el título, el año, pues el estado, el precio, la valoración y se puede observar la moneda perfectamente. Bien, el problema que tienen quizás es que no protegen mucho de los golpes, hay que tener cuidado luego cómo se almacenan. Y sobre todo que hay que escoger cartoncillos de calidad, porque muchos de estos que se nos venden en China tienen una calidad del plástico bastante deficiente. Dentro de los cartones tenemos los más sencillos y más baratos, que son estos que son para grapar, donde metemos dentro la moneda y simplemente pues luego grapamos en las esquinas o en los bordes según sea el tamaño de la moneda y nuestras manías. El resultado pues bueno pues es sencillo, las grapas quedan bastante antiestéticas y tiene el problema de que no sella bien la entrada de aire. Quizás en estas monedas de 2 euros no es muy importante, pero en otras monedas de más valor pues puede provocar cierta oxidación de la plata porque entra el aire sobre todo en ambientes marinos. También, pues realmente las grapas quedan bastante poco estéticas y con el tiempo se suelen oxidar y a veces pues queda bastante deteriorado. Frente a esto, los cartones que son adhesivos no llevan grapas, el resultado, pues este por ejemplo es adhesivo, veis que no tiene grapas y entonces queda bastante mejor sellado porque todo el borde se pega. Son así, son algo más caros, se quita este papel protector, se dobla y anverso y reverso quedan pegados. En estos cartones, tanto los de grapar como los adhesivos, os repito que lo más importante es que sean de calidad porque la diferencia de precio tampoco es muy significativa y el resultado es bastante diferente. Hay que decir que estos cartones, los más usados son en blanco, pero también hay en negro, que la moneda queda mucho más bonita porque resalta mucho más, pero tiene el gran inconveniente de que no puedes escribir. Y bueno, pues puedes poner etiquetas y tal, pero empieza a ser un lío. Bien, una vez que tenemos estos cartones, pues lo más habitual es guardarlos en estas hojas que son de plástico, que tienen estos huecos para meter los cartones, en los cuales pues metemos el cartón y aquí se queda pues dentro de un clasificador que podemos ya organizarlo como queramos. Es importante, como ya os digo, que entre página y página, sobre todo en monedas antiguas, en estas es menos importante, pongamos algún separador, alguna cartulina que evite que con el peso queden marcadas unas sobre otras. De todas maneras, esta es quizás la forma más universal de guardar monedas, no solo para 2 euros, sino para todas las monedas que no son monedas de mucho valor. El siguiente paso a la hora de guardar las monedas de 2 euros de los sistemas es el de las cápsulas. Bien, las cápsulas plásticas, que las más sencillas son estas, en las que la moneda queda encapsulada y que suelen ser de dos tipos. Las que tienen el canto liso, es decir, que no sobresale, y las que tienen como unas pestañas, lo podéis ver aquí, ¿eh? En lo que es el canto. Bien, de estas hay muchas marcas también, en China se hace mucho. Eh, Realmente lo interesante es que el plástico esté libre de ácidos y porque el PVC puede en cierta manera alterar el metal, la oxidación del metal, ¿no? Puede deteriorar o puedes facilitar más la entrada de aire y sobre todo también el ataque del ácido que provoca cierto tono en la moneda.
En la marca Leuchtturm tenemos los dos modelos con pestaña y sin pestaña. Las que son sin pestaña se llaman Ultra y las que son con pestaña se llaman Cap. De todos estos artículos os dejo un enlace en la descripción para que podáis adquirirlos en Amazon si es de vuestro interés. Claro, el problema que nos surge con estas monedas encapsuladas es que cómo las organizamos. Bueno, hay varios sistemas. Uno, quizás el más caro, es el de las bandejas, que hoy no lo vamos a ver, otro día os lo enseñaré, porque yo no tengo bandejas de ese tipo. Y otro sistema que tiene la marca Leuchtturm es el sistema ENCAP. Entonces, el sistema ENCAP son unas hojas de plástico de este tipo que tienen los huecos, se pueden abrir y tú puedes ir metiendo aquí las monedas de 2 euros encapsuladas. Entran los dos tipos de monedas, es decir, los que tienen pestaña y los que no lo tienen, los que son Ultra y los que son Cap. Una vez que has metido las monedas, esto se cierra por presión, de forma que no se caigan. Aquí las tenéis, veis que quedan bastante bonitas y se pueden meter dentro de un clasificador, pues que tenga las 4 anillas estándar, y a ser posible que no sea un clasificador como este, que es un clasificador normal, sino un clasificador reforzado para monedas. La pega que quizás le veo yo a este sistema, aparte de que luego es difícil etiquetar estas monedas, es que se van girando. Como no están realmente ajustadas, porque, bueno, aunque incluso las que tienen pestañas quedan con bastante holgura, se quedan un poco giradas. Ahora, realmente protegidas quedan súper protegidas. Otro sistema sería el de las cápsulas Ultra Intercept. El sistema Intercept de Leuchtturm es un material especial de goma que aísla de la humedad y que garantiza que durante 15 años al menos la moneda va a permanecer absolutamente inalterada, porque está completamente aislada. Bien, este sistema, que realmente es como las otras cápsulas, no es más que una cápsula en la que lleva un anillo de esta goma, me parece un poco excesivo a mí para estas monedas, ¿no? Quizás este sistema es más para auténticas piezas importantes, delicadas, antiguas, de numismática antigua, que necesiten ser preservadas. En este lo veo un poco exagerado. Veis que esto tiene un costo de 6,95 euros por 10 cápsulas de estas Ultra Intercept. Y bueno, realmente es un poco bastante más caro que lo que salen las cápsulas normales. Además de que luego para guardarlo, por ejemplo, no, las hojas en cap no sirven para este tipo de cápsulas. Otro sistema en el que las monedas quedan realmente muy bonitas es el sistema Quadrum de Leuchtturm. Ya os digo que también existen en otras marcas. Yo digo Leuchtturm porque quizás es la marca que más garantías da en cuanto a calidad. Bien, aquí realmente las monedas quedan preciosas. No solamente estas, todas quedan muy bonitas porque el negro resalta mucho lo que es la moneda y quedan realmente muy protegidas. Veis que tanto anverso como reverso se pueden ver perfectamente. Quizás la pega que se le podría poner es que el canto, que en estas monedas de 2 euros pues no es interesante, pero por ejemplo, como ya vimos en las monedas isabelinas o las monedas alfonsinas de oro, pues suele ser interesante ver si han estado usadas como joyas, y en este tipo de cápsulas pues hay que sacarlas. Veis que vienen en paquetes de 10, que bueno, pues para diversos diámetros. Este concreto es el de 26 milímetros para las monedas de 2 euros, y que luego, bueno, pues te proponen guardarlos en bandejas que quedan muy bonitas, pero claro, las bandejas son bastante caras, en maletines. Y vamos a ver otra forma posible también de guardarlo con las hojas en cap. Vemos que al igual que en las hojas en cap para cápsulas redondas, tenemos estas hojas en cap igual para cápsulas Quadrum cuadradas,
y en este caso no se abren, sino que se insertan por presión. ¿Veis? Por presión, y ahí quedan guardadas, y yo creo que eso es una ventaja porque la moneda no gira. Luego, pues igual que las otras, las podemos meter en un clasificador de anillas por países o como queramos. En este caso, luego para sacarlas tiene una pestañita que por presión se sacan. En este caso, realmente os quiero decir que en Lectrum hay dos tipos, las Quadrum normales, que son estas, y luego las Quadrum Intercept, en las cuales la goma esta es específica de esa composición que garantiza 15 años. Esta es una goma que no ataca ni nada, pero que es una goma normal. No te dan la garantía esa de 15 años. Realmente las monedas quedan muy bonitas. Quizás también es un poco excesivo para este tipo de monedas, pero es espectacular como ganan. Por último, enseñaros otro tipo de cápsulas, también quizás excesivas para las monedas de 2 euros, pero que nos permiten las dos ventajas de las cápsulas redondas, de los cartoncillos y de las cápsulas cuadradas. Una de ellas es que se almacenan muy bien también en bandejas, se puede escribir porque tienen aquí una tarjetilla y las monedas quedan protegidas tanto de los golpes como de la entrada de humedad. De este tipo de cápsulas en Lectrum hay de dos tipos. Una que es la que una vez cerrada no se puede volver a abrir sin romper la cápsula, que es un poco para certificaciones, para garantías y ese tipo de cosas, y otra que se puede abrir y cerrar pues varias veces. Bien, pues esto es un poco las formas más habituales, aparte de los cartones, que quizás es la más corriente, de poder guardar y clasificar las monedas de 2 euros. Espero que os haya gustado. Si os interesa alguna de estos artículos, os voy a dejar el enlace a Amazon donde lo podéis comprar, aunque también pues, lo podéis encontrar quizás en otros sitios. Y bueno, animaros a que os suscribáis al canal y nos vemos en el próximo vídeo.